La pretensión nuestra es construir un proyecto que permita que logremos que Santo Domingo sea una ciudad bien gobernada, Gustavo. Un plan de ordenamiento territorial bien asentado en la ciudad aumenta la seguridad jurídica para los inversionistas. El ayuntamiento recibe recursos del gobierno nacional solamente en función a la cantidad de habitantes que viven conforme a lo que establece la ley. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. El tema urbano, lo municipal es muy importante para el desarrollo de un país, para la planificación. Es tan importante como un gabinete de gobierno, como cualquier programa de gobierno a nivel nacional, porque tiene que ver mucho en cómo se gestiona el espacio en que vive la gente, para esa gente, pero también para promover políticas de desarrollo. Por eso comenzamos con el arquitecto Andrés Navarro, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Empezamos una serie con posibles candidatos a esa importante posición. Bienvenido, arquitecto. Para mí es un placer, Gustavo, estar contigo aquí en Acento y con todos los seguidores de ustedes. Muy bueno. De usted hay que decir que, bueno, usted tiene una carrera política muy destacada y de académico también. Sí. Miembro del comité político del PLD en este momento, aspirante a alcalde, ¿verdad? Si su partido le elige. Es un arquitecto urbanista, ex secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, director de planeamiento urbano precisamente del Ayuntamiento, ¿verdad? Fue asesor del alcalde Juan de los Santos en Santo Domingo Este, pero también coordinó el proceso de consulta interna del PLD, en el cual fue seleccionado Abel Martínez como candidato recientemente. Fue ministro de Relaciones Exteriores, defensor de la soberanía en la Asamblea Controversial de la ONU, dice. Y fue ministro de Educación, fue su último puesto, ¿verdad? Así es. Bien. Sí. Pero usted también fue precandidato presidencial en un momento del PLD. Por lo menos aspirante, no llegué a ser precandidato porque hubo un acuerdo. Sí, antes de que, sí, después ya usted se retiró. Muy bien. ¿Por qué casi se desprende, es como lógico que usted aspire a la alcaldía? Porque ha sido un hombre vinculado a los asuntos urbanos. Me gustaría que me explique cuál es su visión de lo que debe ser la gestión de la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, Gustavo, realmente partiendo del hecho de que el Distrito Nacional representa la capital de República Dominicana, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, y centro de una zona metropolitana de casi 4 millones de habitantes, que es el Gran Santo Domingo, estamos frente al hecho urbano más complejo que tiene el territorio dominicano, esta ciudad. Por tanto, nuestra visión sobre el manejo que debe darse desde el ayuntamiento al desarrollo de la ciudad implica que haya un expertise desde la misma sindicatura, un perfil de alcalde que conozca a profundidad cómo abordar los problemas propios de una metrópolis, pero también que conozca a profundidad a la ciudad de Santo Domingo. Eso me ha motivado mucho a dar este paso de presentarme en mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, como un aspirante a obtener la candidatura formal de la organización para las próximas elecciones del 2024. La ciudad de Santo Domingo amerita de una propuesta de ciudad que tenga muchos contenidos, que parta de la realidad y también de los sentimientos que más albergan hoy en día los capitaleños, como es el sentimiento de temor por la inseguridad urbana y también el sentimiento de hartazgo, de fastidio por el desorden cotidiano que la gente percibe al salir de sus casas. La pretensión nuestra es construir un proyecto que permita que logremos que Santo Domingo sea una ciudad bien gobernada, Gustavo, es decir, un ayuntamiento que actúe con eficiencia, transparencia y participación de la ciudadanía.
también Santo Domingo debe ser una ciudad bien ordenada y urge más que nunca contar con un plan de ordenamiento territorial integral de la ciudad. Recordemos que Santo Domingo, a pesar de que es una ciudad, tiene múltiples realidades. Es lo que comúnmente en teoría del urbanismo se llama una ciudad de múltiples realidades, ¿no? Y esto implica que tengamos un plan de ordenamiento territorial que, así como aborde las zonas residenciales de clase media, también aborde el gran reto de los barrios populares que tienen carenciados, que tienen muchas deficiencias en materia de servicio. Tenemos que hacer de Santo Domingo una ciudad bien sana. ¿Usted estuvo vinculado en alguna ocasión a Ciudad Alternativa también? Así es, que es una experiencia muy interesante. Claro, y por eso refería ahorita que no es solamente en mi perfil un especialista en gestión de ciudades como arquitecto y como planificador urbano, sino también que he tenido la oportunidad de vivir y de trabajar en las diferentes zonas de la ciudad. Y en este caso, al inicio de mi ejercicio profesional, estuve muy centrado en el desarrollo de barrios populares gracias a mi labor en la Asociación Ciudad Alternativa, que es una ONG que trabaja todavía aún, desarrolla proyectos de desarrollo barrial. Pero igual en las zonas, en las diferentes zonas, diferentes barrios de la ciudad, como urbanista he tenido oportunidad, ya sea en mi ejercicio profesional o desde el ayuntamiento, en abordar problemas de la ciudad. Pero ahora, como alcalde, tendré entonces las máximas competencias para plasmar esta pretensión. También queremos que Santo Domingo se convierta en una ciudad bien sana, una ciudad que tenga un sistema de gestión ambiental que pueda abordar los retos del cambio climático. Ya hemos visto cómo nos ha sorprendido en la ciudad las inundaciones, muchas veces por falta de previsión, de una visión más proactiva con respecto a esos factores, esas externalidades que amenazan a la ciudad de Santo Domingo. Y por otro lado, procuramos en nuestra propuesta que Santo Domingo se convierta en una ciudad bien incluyente. Por esa multiplicidad de realidades socioeconómicas, la gestión del ayuntamiento debe estar dirigida no solamente a los sectores medios, sino también a los sectores populares. Tenemos que tener un equilibrio en la inversión del presupuesto y por eso tenemos una línea de una ciudad bien incluyente, donde abordemos el drama de la mujer en la ciudad, el drama de las personas que viven en los barrios populares, el drama de las personas con algún tipo de discapacidad y de los envejecientes en una ciudad que se muestra cada vez más hostil para la movilidad en todos sus sectores. Pero igualmente vamos a abordar el tema de los derechos de los animales y la mascota, que es un tema prácticamente proscrito en las gestiones municipales de Santo Domingo y que nosotros vamos también a colocar en su verdadera magnitud. Y finalmente una sexta línea de trabajo, que es convertir a Santo Domingo en una ciudad bien productiva, porque es un tema muchas veces ausente, que es el desarrollo económico local en las gestiones municipales. Para nosotros va a ser clave. Santo Domingo es el lugar más idóneo para el desarrollo del turismo urbano, no solamente en el país, sino también en la región, en Centroamérica, en el Caribe. Y vamos a enfocar nuestra administración municipal para ser como ayuntamiento un ente facilitador de los emprendedores, especialmente en el ámbito de la economía naranja, Gustavo, porque tenemos una enorme calidad, un gran potencial en nuestras manifestaciones culturales, en la música, en la pintura, en la escultura, en la plástica en sentido general, y junto a nuestra ciudad colonial, a ese frente marítimo, podemos desarrollar el turismo cultural, el turismo de convenciones, con infraestructuras que permitan cada vez más que Santo Domingo sea el espacio para recibir a diferentes intereses internacionales. Entonces, en líneas generales, vamos a una primera pausa, arquitecto, y volvemos para ver con más detalle algunas de estas ideas, que por cierto hay que decir que usted sería el primer urbanista si elegido alcalde, porque Gustavo, hemos tenido de todo, pero no un urbanista en la alcaldía. Vamos a la pausa.
continuamos con el arquitecto Andrés Navarro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un proyecto de aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional por su partido. Las primarias para elegir esa candidatura son... Bueno, conforme al calendario de la Junta Central Electoral, el límite para desarrollar primarias en los partidos es el primer domingo del mes de octubre de este año 2023. O sea que ya ahí tendrá que elegirse, ¿eh? Sí, entonces ya nuestro partido debe tomar las decisiones correspondientes sobre el formato que vamos a asumir para la elección de las candidaturas locales y también las fechas. Una cosa, arquitecto, usted hablaba así del plan de desarrollo. Se ha hablado mucho históricamente, realmente en la capital, porque eso se ha hablado, yo recuerdo desde gestiones como la del doctor Suberví, doctor Peña Gómez y otros, cuando Corporán también, que incluso trajo unos extranjeros. No se ha hecho de verdad y aprobado un plan de desarrollo urbano en la capital. No, como tal, un plan integral de desarrollo urbano no. Lo que hemos tenido en la ciudad de Santo Domingo a través del tiempo son planes o sectoriales o zonales. En épocas de Balaguer se aprobó lo que se llamó el plan indicativo de Santo Domingo, que es un plan general de la ciudad, pero con líneas políticas generales, no al detalle. Eso fue durante la gestión de Papi Estrella y eso. Bueno, fue precisamente cuando se establecieron los grandes proyectos urbanos de construcción de la Quinto Centenario a lo largo de Villajuana y Villaconsuelo. Bueno, ahí entonces sí, cuando retornó el doctor Balaguer. Sí, precisamente ese plan se comienza a aplicar a partir del 86, en el segundo entonces, la alcaldía quedó en manos de Fello Suberví. Ya, sí. Y ahí que se traza la circunvalación, lo que hoy es la Jacobo Masluta, como parte de ese plan, y una serie de grandes proyectos urbanos. Y todo aquello de Cinturón Verde, que de todas maneras lo desguazaron. Hay un negocio que se acabó con eso de Cinturón Verde. Sí. Entonces, ¿usted se propone que tengamos ese plan? Sí, pero no ese, no. Nosotros debemos tener un plan de ordenamiento territorial comprensivo, es decir, integral, que aborde tanto los aspectos normativos del desarrollo de la ciudad como los aspectos ejecutivos, es decir, la definición de los proyectos más estratégicos que debe tener la ciudad de Santo Domingo. Para esto ya el país cuenta con la Ley de Ordenamiento Territorial, que es un prerequisito para uno tener... bueno, ya eso planes. Ayuda. Eso ayuda porque es un marco general y además te da un soporte legal más sólido. Pero ahora esto hay que traducirlo en un instrumento ejecutivo, tanto para, a través de normativa, el control de los usos de suelos, del tipo de inversión que hay que hacer en el territorio, también de las normas de los diferentes sistemas urbanos, como es el sistema de movilidad de la ciudad, como es el sistema de aseo, el sistema de espacios públicos, el de alumbrado urbano, el de abastecimiento de la ciudad de Santo Domingo. Y la definición, por otro lado, de los grandes proyectos urbanos que deben implementarse para que esos sistemas funcionen bien, que hay que aclarar, un plan de ordenamiento territorial que haga el ayuntamiento en nuestra administración va a contemplar muchos proyectos que no van a depender de la inversión del presupuesto municipal, sino que tienen que coordinarse con el gobierno nacional. O sea, si vamos con el sector privado. Y claro está, con los inversionistas. Muchos desarrolladores en asuntos de vivienda. Precisamente es muy importante que tú señales esto, porque un plan de ordenamiento territorial bien asentado en la ciudad aumenta la seguridad jurídica para los inversionistas. ¿Por qué? Porque ya saben las reglas de juego de toda la ciudad, ya saben dónde se pueden hacer determinadas inversiones y dónde no, y entonces pueden hacer un desarrollo inmobiliario, ya sea para usos de suelo comercial, habitacional, productivos, con más certidumbre. Arquitecto, ese es uno de los graves problemas que tenemos en la capital, y hemos visto recientemente, de hecho, algunos reportajes. El caso del polígono, que hay alguien que tiene un proyecto de desarrollo para un edificio de vivienda, la alcaldía aprueba que tenga 5 o 6 niveles, pero ese gestiona, a veces dicen que en obra pública, que tenga 12. Y ese es el que
hacen. Y cuando ya está en el piso 10, la vecindad protesta, pero a veces es raro que aquí se diga, "Bueno, tiene que demoler ese edificio". Sí. Eso no se hace regularmente. Pero eso es una carga ya de habitantes, de más vehículos, que genera un problema que no hay que decirle a nadie. Aquí es un dolor de cabeza salir a cualquier hora del día en la ciudad capital, sobre todo en esa zona más poblada, porque no se puede, el tránsito es entaponado permanentemente y la carga que hay en asuntos de servicio, basura, todas esas cosas. Sí, ¿Qué hacer con eso? Bueno, por eso precisamente es que urge que tengamos el plan de ordenamiento territorial que en su dimensión normativa va a implicar la revisión de todos estos polígonos, no solamente del polígono central, también de toda la circunscripción número 1, para identificar las normativas existentes, las tendencias que han generado. En planificación urbana, cuando tú estableces un plan normativo, debes monitorear el comportamiento de las tendencias que induce, que genera. Si es necesario hacer nuevas normas más restrictivas o si las normas pueden mantenerse o ser más flexibles para la densificación. Y como te dije al principio, la gestión que voy a encabezar se va a caracterizar mucho por mecanismos de participación, es decir, de diálogo. Los planes de ordenamiento territorial, para que tengan fuerza, no solamente deben ser legales, deben ser legítimos. Es decir, deben partir de un contrato social con el sector privado, pero también con la ciudadanía, porque en definitiva el habitante de la ciudad debe tener un peso enorme en las decisiones que se tomen, porque se supone que las decisiones que se toman en el ayuntamiento debe ser para el beneficio de la gente que vive en la ciudad. Entonces eso va a implicar un gran esfuerzo de concertación. Estoy preparado totalmente para esos fines. Yo estoy convencido como político que un gobierno efectivo, un gobierno fuerte, no es aquel que se impone, es aquel que logra, por la confianza que genera, la suficiente legitimidad de la población, a partir de la confianza que le confiere la población. Para esto tiene que ser participativo. Los planes de ordenamiento territorial son bastante complejos en ese sentido porque implican un contrato social en una ciudad específicamente como la nuestra. Ahora, Gustavo, esta ciudad, este territorio está increíblemente estresado y eso hay que entenderlo y debe haber un alcalde que pueda entender eso y actuar en consecuencia. Resulta que el Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, tiene alrededor de 1 millón de habitantes, pero recibe una población flotante, es decir, una carga demográfica de 1 millón de habitantes todos los días. Es que la gente que viene de la provincia y de otras provincias, que entra de 5 a 7 de la mañana. A trabajar o a estudiar. Vienen a trabajar, vienen a buscar servicios, porque la ciudad tiene concentrada la mayor parte de los servicios que oferta el Estado en el país. Entonces, esta población flotante que es necesaria, que son los visitantes, no está contemplada ni en la fiscalidad del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento recibe recursos del gobierno nacional solamente en función a la cantidad de habitantes que viven conforme a lo que establece la ley. Pero no contempla el impacto de los que son flotantes. La legislación no contempla la población flotante en una ciudad que es el centro del país. Entonces, todo esto son variables que el alcalde, Andrés Navarro, va a sentarse a dialogar con el gobierno nacional y también con el sector privado para que lleguen a un acuerdo de una justicia fiscal para el Distrito Nacional. Por eso vamos a promocionar en el Congreso una ley de capitalidad que ha sido formulada años anteriores, pero que no se le ha puesto el empeño necesario, la voluntad política desde la alcaldía para lograr la concertación en el Congreso y que la ciudad pueda estar amparada por una legislación que reconozca su complejidad y no por una legislación genérica. La legislación del Distrito Nacional es la misma que opera en cualquier municipio del país, así sea pequeño. Se llama Ley del Distrito y los Municipios. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso no pasa en muchos países donde el centro capitalino, la ciudad capital, tiene una legislación especial precisamente
por sus condicionamientos, el asiento del gobierno nacional. ¿Usted piensa que la alcaldía de la capital, por los problemas complejos y las responsabilidades también complejas que tiene a su cargo, debe tener mayor posibilidad de recaudación, por ejemplo? Sí, sin necesidad de aumentarle impuestos a la población. Es que hay algunos impuestos del gobierno nacional que debieran ser transferidos directamente a la alcaldía. Pero claro que sí, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el impuesto central de todas las gestiones de ciudades del planeta, que se le llama el impuesto al predial en muchos países de América Latina, aquí es el IPI. Y ese, déjame decirte, Gustavo, según los mismos informes de la Dirección de Impuestos Internos, el impuesto con menor tasa de recaudación, o sea, más deficitario para la Dirección de Impuestos Internos es el IPI. ¿Por qué? Porque es el detalle del inmueble, de la propiedad. Y Impuestos Internos tiene tantos frentes de captación que ese siempre queda de una forma precaria en su recaudación. Ahora, para una ciudad, para la gestión del Distrito Nacional, el que ese impuesto pueda pasar a la fiscalidad del Distrito Nacional, eso le confiere mucho mayor capacidad de poder enfrentar los problemas que tiene la clase media, que tiene la clase popular en nuestra ciudad, sin cargar de peso impositivo, de carga impositiva a la población. Es con lo mismo que hay, pero con una distribución más justa para administrar Santo Domingo. Vayamos a otra pausa, arquitecto. Cuando volvamos, vamos a ver todo aquello de la ley que ordena que el 10% de los ingresos fiscales vayan a las alcaldías, pero que está muy lejos de cumplirse. Sí. Vamos a la pausa. Arquitecto Andrés Navarro, ¿qué hacer? Tenemos una ley que dice que el 10% de los ingresos fiscales deben ir a las alcaldías, pero aquí estamos lejos. Ahora tienen un poquito más, pero no llega todavía. ¿Usted lucharía porque ese 10% sí llega a las alcaldías? Bueno, me parece que la pretensión, la causa de la municipalidad debe ser por mejorar la fiscalidad de los ayuntamientos, aumentar su capacidad de recaudación. Para esto hay que tomar dos medidas. Primero, el que se vaya cumpliendo progresivamente, de manera escalada, con la aplicación del 10% se refiere la ley al 10% de los ingresos nacionales no especializados. Deben estar disponibles para los ayuntamientos y ser distribuidos de manera proporcional con respecto a su población, conforme al último censo o a la última proyección censal que se haya hecho. Ese es el criterio que actualmente está en la ley, pero los gobiernos no han transferido nunca, ni siquiera han llegado al 5% de ese volumen de captación. Pero en la medida en que eso vaya aumentando, debe ir aumentando también la capacidad de recaudación de los gobiernos locales, especialmente del Distrito Nacional y de las grandes ciudades, que son las que tienen el mayor potencial de recaudación, porque hay municipios muy pequeños que por las condiciones socioeconómicas, el perfil de su población, no tendrían nunca capacidad de recaudación en la ciudadanía y por tanto debe haber una política de subsidiarlo. Eso es justicia fiscal. Pero en las grandes ciudades, las 10 grandes ciudades del país y el Distrito Nacional sí tienen el potencial de recaudación y de realmente ser mucho más autónomos. Y ni hablar, y me centro aquí en la capital de República Dominicana, que es la que tiene la carga del gobierno nacional. Aquí es que operan todos los ministerios, los poderes del Estado y generan una carga demográfica, una demanda de servicio de parte del ayuntamiento que debe ser respondida con mayor equidad en términos de capacidad de captación de recursos. Las relaciones del gobierno municipal, y en este caso el de la capital, con el gobierno central, uno ha visto que históricamente lo que ha ocurrido es que el gobierno central le ha ido quitando atribuciones, yo digo de manera irregular, como por costumbre, de transporte,
incluso hubo tiempo atrás en que el servicio del agua potable, por ejemplo, era una atribución Sí, así es. administrativa de la alcaldía, ya se creó un organismo independiente. Y así ha ido ocurriendo. ¿Qué hacer para que de verdad haya un gobierno de la ciudad que tenga unas atribuciones claras y las haga cumplir? Así es, Gustavo. La tendencia ha sido el desmembramiento gradual de la autonomía municipal en nuestro país, porque en nuestro país ha sido muy difícil desde el Estado asumir una cultura del municipalismo, es decir, de apostar al desarrollo nacional sobre la base del desarrollo local. Y esa es una de las grandes falencias del desarrollo de República Dominicana. No se creen los Las municipales. políticas nacionales no han estado caracterizadas por apuntalar el desarrollo local, donde vive la gente. Ahora bien, es necesario que cada vez más, con lo poco que se tiene, las municipalidades demuestren sus capacidades. Es necesario, digamos, disparar el liderazgo municipal para ir generando cada vez más confianza, primero en la población y después en el Estado en su conjunto. Y es una de nuestras pretensiones, tener una gestión de alcaldía con un grado de confianza por la manera de actuación, por la visión del manejo de la ciudad, que vaya persuadiendo a los poderes del Estado, no solamente al gobierno, de que hay que apostar al desarrollo local para que sea la base del desarrollo nacional. Bien. Y precisamente contar con planes de ordenamiento territorial bien claros, con políticas certeras en los diferentes ámbitos de la ciudad, va a ir generando esa persuasión. Muchas gracias, arquitecto, por su participación. Más adelante le volveremos a invitar. Sí. Le deseamos suerte, porque ciertamente no hemos tenido a un urbanista o a una urbanista en la alcaldía del Distrito Nacional. Sí. Así que ojalá que sea usted la persona elegida, dentro de su partido primero, ¿verdad? Sí, así es. No, te agradezco mucho, Gustavo, esta oportunidad. Y ciertamente tenemos un gran reto, que es establecer un nuevo perfil de alcaldía, de alcalde, con nuestra asunción en el 2024. Bien, gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.